un tiempo prudencial, unos minutos. Buenas tardes. Como es de costumbre, antes de iniciar cada videoclase, se da un tiempo prudencial, unos minutos, mientras preparo el aula y espero si se integran algunos de los participantes. En este particular, ya está pautada la clase para las 6. Empezamos con lo que respecta a la unidad número 2, que hace referencia a los transitores de unión bipolar. Abreviado, lo que conocemos como transitores BJT. Para iniciar esta unidad es conveniente ver el libro que está ubicado en la unidad número 2, que es la que estamos dando inicio, y observen los videos previos. Son 3 videos cortos que hacen referencia a este tipo de transitor, este nuevo componente que vamos a empezar a estudiar a partir de esta unidad. Tenemos un poco de teoría sobre los transitores, algunas definiciones generales y sus configuraciones, que es lo que vamos a estar hablando la tarde de hoy. Parámetros importantes que hay que conocer sobre él. Tenemos las videoclases del docente sobre transitores, que es el libro que les estoy comentando. Hay 3 videos, 4 videos, 3 videos. No son muy extensos, simplemente son videos introductorios a este componente que vamos a estar estudiando. Es importante que primero vean ese video y luego, entonces, se estuviera esta clase, o en este particular, pudieran ver este video de esta clase que va a quedar grabado, por supuesto. Ya que en la clase de hoy vamos a estar hablando de las configuraciones de esos transitores, pero ustedes dirán, pero ¿qué es un transitor? Entonces, por eso los videos previos o los videos introductorios le van a permitir dar ese abreboca para luego entonces conocer las características de las 3 configuraciones que vamos a estar estudiando con los transitores. Entonces, bueno, como ya le dije su nombre, transitor de unión bipolar. ¿Por qué de unión bipolar? Porque ellos internamente están formados por dos diodos. Recuerden que la primera unidad ya se evaluaron las primeras 3 prácticas, se evaluaba el primer corte, todo relacionado a diodo y su comportamiento y algunos tipos de diodos. Entonces, ahora pasamos a otro componente activo también, que está formado internamente por 2 diodos, ¿sí? Entonces, llamado transitor de unión bipolar, porque más adelante vamos a conocer también otro tipo de transitor. Déjenme cambiar de diapositiva. Bien, entonces fíjense, cuando tenemos el transitor, aquí sigan el punto rojo, por favor. Aquí noten que es un componente de 3 terminales. Eso está explicado en los videos que les mencioné. Un componente de 3 terminales que se pueden configurar de 3 formas, ¿sí? Y cada una de sus configuraciones tiene que ver con el pin al que está asociado el componente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, este componente activo de 3 terminales tiene un pin que se llama base, que es el que estoy señalando aquí, un pin que se llama colector y un pin, que es donde está la flechita, que se llama emisor. Esos son los 3 nombres de los terminales de este componente activo. Ahora bien, la manera como se conecte el transitor en las 3 configuraciones va tomado de la mano con el pin a que él tiene como nodo común. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, recuerden que en este particular el transitor, por ser un componente activo, él puede trabajar bien sea como un switch, ¿verdad? También está explicado en los videos, como un switch, porque si está formado por diodo, recuerden que el diodo en algún momento conduce, en otro momento no. Aquí, por supuesto, esa premisa se sigue cumpliendo. El hecho de que la manera como esté conectado el transitor puede trabajar como un switch y a su vez puede trabajar como un amplificador. ¿Sí? En la parte de electrónica analógica, el transitor se usa como amplificador. ¿Amplificador de qué? Bueno, cuando yo tengo un circuito electrónico, yo quisiera amplificar la corriente, quisiera amplificar el voltaje o quisiera amplificar la potencia. De hecho, una de las partes de las unidades se llaman amplificadores de potencia. Recordemos que la potencia es igual a voltaje por I, ¿verdad? Cuando multiplicamos voltaje por I, de ahí generamos la potencia
Y por supuesto, si yo tengo un amplificador que me aumente el voltaje y también aumente la corriente, entonces aumenta la potencia. Entonces, bien, cada configuración tiene sus propias características y su forma de conectar. Entonces, a ese punto me quiero concentrar la tarde de hoy. Entonces, fíjense, esta configuración que tenemos aquí es emisor común, que lo podemos denotar como EC, de emisor común. ¿Por qué emisor común? Porque noten, aquí tengo unas flechas verdes en el dibujo, en la referencia de la pizarra, y noten que vamos a tener un voltaje de entrada que va a estar conectada directamente a un nodo que va a la base del transistor. Y por supuesto, ese voltaje tiene su parte, tiene sus dos terminales, el que me une al punto común del circuito, ¿verdad? Que me une a la tierra, al punto común. Y bueno, la parte donde se hace la lectura de la señal que queremos amplificar. Entonces noten que el voltaje de entrada se encuentra entre la base del transistor y la tierra del circuito. Entonces ya tenemos conectada la base. ¿Qué sucede en este particular con el colector? Noten que aquí se llama RC, haciendo referencia a resistencia del colector. Este terminal de arriba del transistor, que es el colector, noten que el voltaje de salida lo voy a medir justo en ese punto. ¿Sí? Está aquí acompañado de un condensador. Cuando yo quiero medir el voltaje de salida de este circuito configurado como emisor común, debería ver en la salida si está todo bien montado, si están los cálculos bien realizados, si está todo bien calculado y montado, debería ver a la salida el mismo voltaje de entrada, pero por supuesto amplificado, porque eso es lo que yo quiero con los transistores, amplificar, en este caso muy particular, el voltaje que estoy leyendo en la entrada del circuito, lo quiero ver en el voltaje de salida, pero amplificado. Entonces ahí está cumpliendo él una de sus funciones. Como les comenté, puede trabajar como switch, muy usado en electrónica digital, o puede trabajarse como amplificador usado en la electrónica analógica, que es la que nosotros nos vamos a concentrar. Entonces, fíjense que así como la entrada va a la base y al punto común, que es la tierra, ¿verdad? Lo mismo sucede con la salida. La salida está conectada al colector, es en el punto del colector donde voy a medir la salida con una resistencia de carga que tengo aquí justo en el nodo de salida, y la tierra, que es el punto común. Entonces ustedes dirán, bueno, tengo la entrada por la base, tengo la salida por el colector, mientras tanto el emisor, ¿verdad? Tiene su resistencia del emisor denotada. Noten que los subíndices de cada resistencia van tomadas de la mano con el terminal del componente. Entonces mi resistencia del emisor está conectada también al punto común, por lo tanto, los tres terminales del transistor están en común de una u otra manera, ¿verdad? En la base leo la entrada con su respectiva tierra que voy a estar leyendo por aquí. En el colector voy a medir o puede ser observar la salida, ¿verdad? Si estoy frente a un osciloscopio, observar la salida con el punto común que es la tierra, y el emisor, que es el terminal, ¿verdad? Donde tengo RE, está conectado también, por supuesto, a tierra. Entonces, por eso es que se llama emisor común, porque es el pin del emisor donde está la flechita. Así vamos a reconocer el emisor, ¿sí? Donde está la flechita, vamos a entender que ese es nuestro pin llamado emisor de transistor. Entonces, el emisor también está en el punto común, que viene siendo mi tierra, ¿verdad? Y entonces observo que lo pudiéramos ver así como una regla mnemotécnica, quizás observamos que tenemos entrada por la base, salida por el colector, todos están al punto común, y resulta entonces que el emisor es el pin que está libre, pero que de una u otra forma, ¿verdad?, está conectada a la tierra del circuito y por lo tanto se denota como configuración emisor común. ¿Y qué es lo que queremos ver nosotros aquí? Bueno, que el voltaje de salida es el mismo voltaje de entrada, pero amplificado. ¿Se acuerdan cuando en análisis de señales se veían operaciones matemáticas y teníamos una constante A, quizás, que multiplicaba a una función que varía en el tiempo? Recordemos que estas funciones van a estar variando en el tiempo, ¿sí? Van a estar variando en el tiempo. Es un estudio porque acuérdense que son señales alternas, a la vez también son continuas, por lo tanto, cuando ese voltaje de entrada
vaya alternando y cambiando en el tiempo, por supuesto la salida va a ser ella misma, pero amplificada. Es como que estamos multiplicando la señal de, entrada por una constante o una variable, ¿verdad? Que la podemos llamar A de amplitud, si queremos. Entonces vamos a tener que el voltaje de salida, fíjense la fórmula que acabo de escribir aquí, que el voltaje de salida, que varía en función del tiempo, va a ser igual al voltaje de entrada, pero multiplicada por una variable llamada A. Le coloco el nombre de A de amplitud. Entonces, por lo tanto, el voltaje de salida va a ser amplificado con respecto al voltaje de entrada. Si yo despejara esta fórmula, yo pudiera decir que B sub 0, que varía en el tiempo, ¿verdad? Recordemos que nosotros trabajamos con señales que varían en el tiempo, sobre B sub I de input, perdón, no es B sub 0, viene siendo B sub out. Voy a escribirlo completo para que no haya confusión aquí. Out de salida, la función del voltaje de salida en el tiempo, y de input, ¿verdad? Porque así lo vamos a conseguir en los libros en libros y en revistas. Si estudiamos, por ejemplo, con revistas, vamos a notar de que usan los términos en inglés para generalizar, ¿sí? Entonces llamamos y decimos que el voltaje out sobre el voltaje input me va a dar esa constante A. Por lo tanto, esa constante A es la cantidad de veces que crece el voltaje de salida, como lo dice la fórmula de arriba. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como ganancia. Si crece la señal a la salida porque tuvo una amplificación, fue porque tuvo una ganancia en relación a la entrada que leyeron inicialmente. En algunos libros denotamos aquí que es voltaje, estamos trabajando con voltaje de salida sobre voltaje de entrada, lo denotan como delta V, ¿sí? El voltaje, usan el símbolo de delta, yo estoy usando la A mayúscula, pero pudiéramos usar el símbolo de delta, que eso hace referencia a ganancia de voltaje, ¿sí? Porque es la variable que estamos mostrando aquí en el circuito. Tengo un voltaje de entrada que tiene, no sé, digamos 2 voltios, pasa por un circuito con transitor para amplificar, y a la salida entonces voy a ver 10 voltios. Entonces, ¿qué estoy viendo? La misma señal de entrada amplificada 5 veces, por lo tanto yo puedo afirmar que la ganancia es de 5, haciendo esta relación de voltaje out sobre voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, si lo usáramos con siglas en mayúsculas, estaríamos hablando, si usamos los subíndices con letras en español, entonces trabajamos con voltaje E de entrada y voltaje S de salida. Pero si usamos voltaje S de salida, algunos libros utilizan el de entrada como source, que es voltaje de la fuente. Entonces pueden haber allí algunas confusiones. Por eso es que los libros de electrónica y las revistas de electrónico y todo lo que nosotros estudiamos, las hojas de datos de los componentes electrónicos, tienen una nomenclatura que nosotros tenemos que aprender a leer y aprender a conocer, porque son esas nomenclaturas las que nos van a ayudar de una u otra manera a conocer los datos del componente que queremos trabajar para así obtener información de él, y cuando vayamos a hacer un diseño, entonces trabajemos en función a la característica del componente que nosotros queremos utilizar en nuestro diseño. Entonces son cosas que debemos ir aprendiendo, ¿verdad? Cuando leemos un manual como el SG, o cuando leemos una hoja de datos, o cuando leemos revistas y libros de electrónica. Entonces, ¿qué debemos conocer nosotros de esta configuración emisor común? Bueno, en primera instancia, el nombre, y ya sabemos por qué el emisor es el común. Es el terminal del transitor que está en común junto con el pin donde está la entrada más el pin donde está la salida. La ganancia de tensión es alta, lo que le estoy diciendo. Delta V, que es la ganancia de voltaje o de tensión que puede tener este circuito, puede ser bastante alta. El desfase en la salida es de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la entrada de un voltaje, una señal seno, por ejemplo, de 2 voltios, como el ejemplo que acabo de dar. Tengo una ganancia de 5, el transitor fue diseñado para tener una ganancia de 5, por lo tanto, en la salida voy a tener 10 voltios, ¿verdad? Los dos que están entrando por los 5, que es mi variable A, o mi amplitud, que voy a leer a la salida. Entonces ya va a ser 10 porque multiplica, ¿sí? Noten que aquí está la A multiplicando el voltaje de entrada.
Entonces voy a ver la salida 10, es decir, que creció o se amplificó 10 veces, ese es el término correcto, amplificar. Y a pesar de que va a ser la misma señal seno, porque como les comenté, la señal de salida es la misma señal de entrada, va a tener un desfase de 180 grados. Eso lo dice las características propias de la configuración. Más adelante, cuando estemos sacando la fórmula, se van a dar cuenta por qué está este desfase allí. Ok. A su vez va a tener una impedancia de entrada media, quiere decir que la lectura que él haga de corriente de voltaje va a ser allí una lectura de esos datos, de esas dos variables, y la impedancia de salida también es media. Entonces, ¿qué va a pasar con esta configuración emisor común? Bueno, observe que el voltaje de entrada está acoplado con un condensador de entrada. Este condensador que está aquí con el voltaje de entrada lo podemos denotar como CI y es un condensador de entrada, ¿verdad? También notemos y que va a la base del transistor, ya lo dijimos que está a la base, ¿verdad? Luego tenemos la resistencia de carga, llamada resistencia load con L mayúscula. Recordemos que nosotros a veces trabajamos con una R con L minúscula, pero es limitadora, la que usamos, por ejemplo, en el Zener o en los LED, cuando lo calculamos. Esa L es minúscula, mientras que la resistencia de carga, que normalmente es una resistencia un poco más grande, la llamamos R load y utilizamos la L en mayúscula. Esta está conectada al colector del BJT. Entonces, este condensador que está aquí lo pudiéramos llamar C sub 0. C sub 0 no, perdón, C sub out, porque es out de salida. Ok. Entonces tenemos unos condensadores en la entrada y en la salida que más adelante van a ver que esos condensadores los usamos como de acople. Entonces, tenemos a su vez el emisor, que es el elemento común en el circuito entre la entrada y la salida, un poco lo que les acabo de explicar. ¿Qué pasa con el transistor? Él va a actuar como un amplificador tanto de corriente como de tensión. En el osciloscopio, claramente, si yo monto este circuito, voy a poder ver cómo mi voltaje de entrada crece a través de un factor multiplicador y que mi voltaje de salida va a ser va a estar amplificado. Vamos a usar los términos adecuados, va a ser más grande, pero no, va a estar amplificado. Entonces, eso es lo que genera una configuración emisor común. En el osciloscopio vamos a ver cómo el voltaje de salida se amplificó, pero él también puede amplificar corriente. Entonces, me devuelvo un poco a lo que decía al inicio. Al inicio comentaba que si yo amplifico voltaje y amplifico corriente, por lo tanto, estaría amplificando también la potencia. Entonces, nuevamente, cuando vayamos a ver la configuración o cuando vayamos a ver los amplificadores de potencia, entonces estaríamos hablando de una configuración emisor común, pero cambia el transistor, ¿sí? Porque no puede ser un transistor común. Bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante y sobre todo en la parte de la práctica. Ok, esto con respecto a la configuración emisor común. Si el transistor tiene tres pines, entonces van a existir tres configuraciones. La siguiente configuración que vamos a estar viendo es la configuración de colector común. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, lo denotamos con la letra CC de colector común. Me dice que la ganancia de tensión es menor o menor o igual a 1, pudiéramos decir. Es decir, que no va a tener ganancia de tensión. El voltaje que entra va a ser el mismo voltaje que sale. Entonces, por eso dice que es 1, o pudiéramos afirmar que es 1. No hay desfase en la salida, es decir, en la misma fase en que obtengo mi voltaje de entrada va a ser mi voltaje de salida. Tengo una impedancia de entrada alta, quiere decir que el paso de corriente puede ser menor. Y voy a tener una impedancia de salida baja, lo que quiere decir que mi salida de corriente puede ser alta. Por eso es que decimos entonces que el colector común, esta configuración obtiene ganancia de corriente. ¿Por qué? Porque cuando yo esté midiendo, ¿verdad? En mi resistencia de carga, bien sea el voltaje o la corriente, por las características propias de la configuración, me dice que la tensión normalmente es muy cerca de la unidad. Entonces no tengo ganancia de voltaje. Pero si mi impedancia de salida es muy baja, quiere decir que el paso de corriente hacia el nodo de salida o hacia la carga puede ser mayor, por lo tanto, entonces podemos decir que esta configuración obtiene una ganancia de corriente más no de voltaje. Entonces, bueno, si notan el circuito es muy parecido al anterior. La diferencia está en que mi voltaje de entrada sigue estando por la base, pero ahora mi salida está conectada al emisor. Recordemos que donde está la flechita vamos a reconocer rápidamente que es el emisor del transistor. Entonces, entrada por la base,
salida la voy a ver a través de la resistencia de carga que está conectada con un condensador de salida Cout al emisor del transitor. Entonces, el pin que está conectada de manera o que no me relaciona directamente la entrada con la salida es el colector. Por eso es que esta configuración se llama colector común. ¿Y cuál es el punto común? Bueno, la fuente de alimentación del circuito. Sí, porque recordemos que la fuente de alimentación, por supuesto, está conectada a la tierra común del circuito. Por lo tanto, al tener mi entrada, como regla mnemotécnica, vuelvo y repito, al tener mi entrada por la base, mi salida por el emisor, teniendo mi colector, ¿verdad? RC, mi resistencia del colector, libre, por decirlo de alguna manera, entonces podemos decir que estamos frente a un colector común y que el colector común tiene ganancia de corriente más no de voltaje porque ella es muy cerca a la unidad. Entonces, bueno, siempre vamos a tratar de medir, por supuesto, a través de la resistencia de carga. Ella es la que le va a pedir el circuito la corriente y el voltaje que queremos medir a la salida. Y como lo tenemos aquí subrayado en rojo, el colector es el terminal utilizado para posicionarse como elemento común del circuito. Por eso es que esta configuración se llama colector común. Entonces nos faltaría ver la tercera configuración, que haría referencia al base común. Ya hablamos del emisor común, del colector común, falta la configuración base común. Quiero que observen bien el circuito, que noten que de manera estándar tenemos, por supuesto, una fuente de alimentación, que es el que hace que el circuito funcione, el que le da energía al circuito. Tenemos un voltaje de entrada, que en este caso entra por el emisor, valga la redundancia. Tenemos un voltaje de salida, que vamos a tener una lectura por el colector, ¿verdad? A través de la resistencia de carga y un condensador de salida. Por lo tanto, la base es el pin, ¿verdad?, donde no tengo ni entrada ni salida. Entonces, por eso lo llamamos base común. Es el punto que va a estar en común, como lo dice aquí el ítem número 3. El emisor recibe la señal de entrada, ¿verdad? Y el colector la señal de salida. Y la base es el común a ambas señales. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso es que se les llama base común. Esta configuración, la base común, solamente tiene ganancia de tensión. Así como el colector común solamente tiene ganancia de corriente, el base común tiene ganancia de voltaje o de tensión. El emisor común tiene ganancia de los dos. ¿Cuál sería mejor usar? El que me configura o el que me amplifica los dos, tanto voltaje como corriente y por ende también potencia. Aunque todos son amplificadores de potencia, porque con una de las variables, bien sea voltaje o corriente que aumenta, por supuesto va a aumentar la potencia también. ¿Qué características generales tiene el base común? Bueno, lo denotamos con la letra BC de base común. Me dice que mi ganancia de tensión es alta porque es lo que él va a buscar obtener a la salida, mayor ganancia de voltaje. Tenemos que el desfase es 0. Fíjense que el único que tiene desfase de 180 grados, que es como que estamos multiplicando por menos 1, es el emisor común. Tenemos una impedancia de entrada baja, es decir, que por el emisor, que es donde está la entrada, puede pasar mayor cantidad de corriente. Y tenemos una impedancia de salida alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si la impedancia de salida es alta, la salida de corriente va a ser baja. Entonces, por eso es que no tengo ganancia de corriente, sino ganancia de tensión o de voltaje. Entonces, bueno, estas son las tres configuraciones que vamos a conseguir con los transistores: base común, colector común y emisor común. Entonces, yo a veces relaciono esto. Hay quienes critican que uno use regla mnemotécnica para recordar algunas cosas. Sin embargo, yo creo que es un buen punto. Por lo menos, base común aumenta voltaje. Estoy hablando de B. Claro, yo sé que voltaje es con B corta, ¿no? Pero por lo menos empiezan los dos por la misma letra. Pues base común, voltaje. Cuando nos vamos a colector común, corriente. Y cuando nos vamos al emisor común, bueno, amplifica las dos. Y por eso es una de las configuraciones más usada. Luego tenemos, ¿verdad?, una explicación sobre los condensadores que conseguimos en el circuito. La respuesta de los condensadores en las señales de corriente alterna. Esto es lo que ustedes ven en circuitos eléctricos 2, porque es importante recordar que el condensador, dependiendo de la frecuencia,
a la que está siendo sometido, ¿verdad? Él va a tener un comportamiento particular. Entonces, si yo tengo una frecuencia alta, es decir, que los cambios, tengo una frecuencia de 100 kHz, ¿verdad? Y esa frecuencia alta está pasando. Acuérdense que tenemos condensadores tanto en la entrada como en salida, que son los condensadores de acopio. Entonces, si yo tengo una frecuencia muy alta que va a pasar bien por el condensador de entrada, entonces voy a hacer que el condensador deje pasar o conduzca, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que quiere más o menos relacionar aquí la flechita. En cambio, si la frecuencia es baja, es decir, la entrada del circuito tiene una señal igual alterna, senoidal y continua, pero a una frecuencia baja, al pasar por el condensador, entonces no lo ve, no lo deja pasar. Entonces hay que considerar, es muy importante aquí considerar la frecuencia con que estamos trabajando en el circuito. Por eso es que debemos calcular, ¿verdad? Dice, la resistencia que presenta un condensador al paso de corriente alterna se denomina reactancia capacitiva, eso lo saben ustedes. Aquí simplemente estamos recordando qué hacer y cómo calcular esos condensadores que están en el circuito. Su fórmula es XC va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por el valor del condensador. Entonces, fíjense cómo la frecuencia juega un papel importante en el cálculo, ¿verdad?, de la reactancia capacitiva. Un condensador atravesado por una señal alterna de elevadísima frecuencia se comporta como un conductor, deja pasar, es como si fuera un cable y deja pasar. El mismo condensador atravesado, el mismo condensador, es decir, el mismo cálculo que ya hicimos, ya tenemos un condensador predeterminado, pero atravesado por una señal muy baja frecuencia, entonces se comporta como circuito abierto, es decir, no va a dejar pasar la corriente, se abre el circuito y no deja pasar nada hacia el otro lado. Entonces, como tenemos un condensador tanto en la entrada, si no me deja pasar y no me lee de switch, el transistor no va a amplificar. O si estoy haciendo la lectura a la salida, el voltaje es muy bajo, el condensador de salida no me va a dejar leer nada y por supuesto el voltaje de entrada o no va a dejar pasar. Entonces esto tenemos que recordarlo, el comportamiento del condensador a alta frecuencia y a baja frecuencia, ya que ese condensador se debe calcular y debemos también considerar los datos del voltaje de entrada porque va tomado de la mano con la frecuencia a la que él trabaje y debemos ver si el condensador va a dejar pasar o no va a dejar pasar la señal que estamos leyendo. Entonces, esta lámina que estoy presentando aquí es muy importante, es importante que lo recuerden. Yo sé que esto lo ven ustedes en circuito 2, que es cuando estudiamos los componentes de corriente alterna, porque en alguna oportunidad trabajé con circuito 2. Y son detalles que debemos recordar y que debemos saber por qué sucede esto en el circuito, por qué no lo puedo considerar. Entonces, es importante recordar esto. Y para ir cerrando, ¿sí?, tenemos una última lámina que así como en los diodos nosotros trabajamos y consideramos el efecto de la temperatura en los diodos. Si un transistor está formado por diodos, entonces por supuesto aquí el efecto de temperatura también hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque podemos dañar el transistor. Entonces fíjense lo que sucede aquí, o lo que explica esta lámina, lo que trata de representar esta lámina. Un aumento de temperatura produce un incremento en la corriente del colector. Recordemos que el colector, si recuerdan, en el circuito está conectado a la fuente BCC, pero se puede llegar a producir la destrucción del transistor, ¿sí? Por eso tenemos aquí como que uno de los pines se rompe, porque se elevó tanto la temperatura que dañó el transistor o el pin del transistor, pero al dañarse un pin se daña el transistor. Ok. La resistencia del emisor, fíjense lo importante de tener RE, que es la resistencia del emisor. La resistencia del emisor estabiliza el transistor al contrarrestar los efectos producidos por las variaciones en la temperatura. Nosotros sabemos que cuando hacemos un diseño con componente electrónico, ¿verdad?, siempre es importante considerar la temperatura. Y por eso es que a veces nosotros tenemos tarjetas o tenemos equipos que llegan y dicen, ¡ay, se dañó! Ajá. Entonces, ¿qué pudo haber sido? Bueno, un sobrecalentamiento que hubo en el componente y por lo tanto lo destruyó. Entonces simplemente se pudiera cambiar en una tarjeta electrónica o en un circuito, cambiar ese componente y hacer entonces que funcione nuevamente. Sin embargo, también aquí nos hace referencia a lo importante que tiene la resistencia del emisor.
porque ella de una u otra manera va a tratar de contrarrestar, como bien lo dice aquí la definición, cuando él aumenta, si yo tengo resistencia en el emisor, él me va a ayudar a contrarrestar, ¿verdad?, esos efectos producidos por las variaciones constantes de temperatura, y de una u otra manera ayudamos al buen funcionamiento tanto del circuito y a proteger un poco el transitor para que no se dañe con tanta facilidad. Entonces, el efecto de temperatura en los transistores también es importante conocerlo cuando agarramos o cuando observamos una hoja de datos de este tipo de componentes. Observamos que siempre nos muestra la gráfica de temperatura. Mucha gente dirá, ¿y esto será como para qué? Porque resulta que si nosotros sabemos cómo varía o cuál es el comportamiento del componente bajo esos efectos o cambios de temperatura, podemos de una u otra manera mejorar nuestro diseño y hacer que el componente electrónico no se dañe con facilidad y extendemos su durabilidad. Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver la temperatura en estos componentes activos que hemos estado estudiando, como fue el diodo en la unidad 1 y ahora el transistor en la unidad 2. Entonces, quiero que los invito, en este particular, ¿verdad?, a ver los videos introductorios para que sepa quién es emisor, base, colector, cómo está formado con los dos diodos, qué parámetros debo yo considerar, porque la tarde de hoy hablamos de las 3 configuraciones de los transistores y lo que puedo lograr yo con él en electrónica analógica, que es un aumento, bien sea de voltaje o de corriente o de potencia en su defecto. Entonces, esto era un poco la clase que traía para hoy. Si estuviesen ustedes presentes, ¿verdad?, se les presentarían muchas dudas en función a los videos quizá, o a la clase que estamos explicando la tarde de hoy, y pudiera entonces haber una mejor interacción. Y las clases normalmente las tengo pautadas para 45 minutos, ¿sí?, 1 hora académica, con el fin de no hacerlo tan pesado y tan fastidioso, ¿no? Entonces, bueno, les dejo este video grabado de aproximadamente media hora. Este video grabado de aproximadamente media hora, ¿verdad?, para que ustedes puedan entender un poco el material que se consiguen en el aula y parte de lo que tenía planificado para la tarde de hoy. Recuerden, como siempre, que si se les presenta alguna duda, pueden escribir en el foro de dudas, ¿verdad?, para vayan leyendo material, vayan aclarando dudas y vayan, entonces cuando empecemos con los diseños y con los ejercicios, que ya son los cálculos, entonces pueden tener muchos puntos claros para generar correctamente los diseños, sobre todo los que usan y simulan en la práctica. Entonces, bueno, buenas noches. Normalmente estoy tratando de dar las clases en el horario que la mayoría respondió, porque yo sé que no muchos respondieron, pero sí dijeron casi día de semana en la noche. Si revisan el aula donde yo hice la consulta, esa fue la respuesta. Entonces, bueno, espero sus preguntas y espero que puedan ver el video y atenta a cualquier inquietud que se les presente. Buenas noches.